Bien, pues vamos a continuar y vamos a crear ahora un método read de lectura también o selección de registro que va a devolver los datos o los registros tomando en cuenta un parámetro de filtrado que va a recibir el método. Bien, ese método va a ser otro método share y va a ser una función y va a tener el nombre getByValor. Bien, y el valor que él va a filtrar lo va a pedir como parámetro. Ahora bien, como puede ser más de un registro, pueden ser varios registros, pues este método va a devolver una lista de categoría entity. Bien, imaginemos esto. Por ejemplo, cuando le pasen, dame la categoría que comienza, por ejemplo, que tiene el valor cereal. ¿De acuerdo? Pues él va a devolver ahí todas las categorías que contengan en su nombre el valor cereal. O si le ponen, por ejemplo, una C, devolvería todas las categorías que tengan en su nombre una C. ¿De acuerdo? Bien, entonces vamos a crear una variable que le vamos a llamar list y va a ser una nueva lista, new list of categoría entity. ¿De acuerdo? Ahí en esa variable vamos a almacenar pues todas las categorías recuperadas ya en forma de objetos. Vamos a guardar en esa lista. Bien, vamos entonces lo mismo, creamos una conexión y decimos que una nueva SQL, oh santo Dios, SQL connection y le pasamos la cadena de conexión. Esto siempre va a ser lo mismo. Ahora abrimos la cadena de conexión. ¿De acuerdo? Creamos la sentencia SQL y esa sentencia SQL, pues a esa variable, ¿verdad? Le creamos la sentencia SQL. Bien, vamos a crearla. Select asterisco from categoría. ¿De acuerdo? From categoría. Bien. Voy a concatenar. Tienen que darse cuenta, démonos cuenta que aquí al final estoy dejando un espacio. Sí, es necesario ese espacio porque voy a concatenar y si no lo dejamos, pues va a dar error. Va a dar error cuando el motor de base de datos SQL pues intente traducir, interpretar, mejor dicho, esa sentencia. Como va a estar pegado esa categoría, esa palabra categoría va a estar pegado, pues de la palabra where estaría pegada, si no le dejo el espacio allá, de esta where, pues no lo comprendería el motor de base de datos SQL y daría un error. Nombre, like, comilla simple, vamos a utilizar el comodín, ¿de acuerdo? Más el parámetro valor, ¿de acuerdo? Más, vamos el comodín acá, perfecto, correcto, order by nombre. Muy bien. Bien, si se fijan, aunque le he puesto en dos líneas, esto es la misma sentencia, es una sola línea. La he dividido en dos, pues para que les resulte más fácil de leer a todos ustedes. Bien, entonces vamos a crear ahora el objeto command, a new SQL command, y le pasamos la sentencia SQL y el objeto de conexión. ¿De acuerdo? Bien, perfecto. Vamos a recuperar, como esto es de recuperación de registro, de lectura de registro, vamos a crearnos el reader que nos sirve para eso. Haz SQL data reader igual a command.executeReader. Perfecto, con eso recuperamos. Bien, fíjense, ahora como me puede devolver, y de hecho lo más probable es que me devuelva varias categorías con el criterio seleccionado, de acuerdo con el valor que me pase, sí, me va a devolver entonces más de un registro, me va a devolver varios registros.
Entonces, este SQReader ya cuando se ejecute me va a devolver todos los registros que él recupere que tengan en su nombre el valor que le pasen a la sentencia, el cual vamos a recibir aquí como parámetro en el método. Así que para navegar por todos los registros, tenemos que utilizar, en vez de if, tenemos que utilizar un bucle, una estructura cíclica. ¿De acuerdo? Y sería lo mismo, pero el bucle nos va a garantizar mantenerse ejecutándose mientras el lector read, mientras el lector lea. Recordemos que este método devuelve true si lee un registro, entonces while va a seguir ejecutándose. Dicho de otra forma, cuando se recuperan los registros y se guardan en esta variable que es de tipo SQL Data Reader, el método read, cada vez que se ejecute, va a cargar un registro a la vez. O sea que la primera vez se llama el método read y él va a cargar el primer registro. ¿De acuerdo? Cuando viene al end while y vuelve otra vez aquí arriba, al while de nuevo, pues vuelve y ejecuta el método read y va a cargar entonces el segundo registro. Y así sucesivamente va a seguir. Cada vez que while llame el método read, se va a cargar un registro a la vez. Por tanto, se van a cargar de uno en uno todos los registros que hayamos recuperado en este objeto que se llama reader. Perfecto. Bien, entonces vamos a agregar ese objeto a nuestra lista con el método add, pero recordemos que esta lista es una lista de objetos de tipo categoría entity. Por lo tanto, debemos convertir cada registro que tenga el reader en un objeto categoría entity. Y para eso ahí nos ayuda el método convert2object, ¿de acuerdo? Y ahí le pasamos el reader. Y con eso, pues ya lo tendríamos resuelto. Convert2object, que llega hasta aquí, la ejecución de ese método va a convertir cada registro en un objeto y ese objeto se va a almacenar mediante el método add en la lista de objetos de tipo categoría entity. Perfecto. Bien. Entonces, al finalizar, cuando ya termine el bucle y salga de toda esa estructura, solamente tendríamos que devolver el objeto, la lista de las categorías que tengamos ya almacenado en esta variable. ¿De acuerdo? Pues con eso tendríamos ya el método getByValor. Bien, perfecto. Vamos a construir ya el último método, que es el método, perdón, que es el método getAll. GetAll es muy parecido a getByValor, así que lo voy a copiar y lo voy a poner aquí debajo. ¿De acuerdo? Y vamos a cambiar el nombre. GetAll va a devolver todos los registros y este método no necesita parámetro porque lo que va a hacer es devolver todos los registros. Por lo tanto, como él va a devolver todos los registros, nuestra sentencia SQL se va a reducir precisamente a esta sola línea. Podemos decirle order by, por ejemplo, order by nombre, ¿de acuerdo? Para que nos la devuelva ordenada por el nombre de la categoría. Perfecto. Bien, esta sintaxis que yo pongo en mayúscula y minúscula no tiene nada que ver. A SQL le da lo mismo que esté en mayúscula que esté en minúscula, no hay problema. Yo la utilizo en mayúscula para las palabras de SQL y en estilo nombre propio para los nombres de los campos y demás. Así es más fácil leer lo que son las sentencias SQL. Perfecto. Pues ya todo lo demás solamente cambiamos la sentencia. Sí. Y como va a devolver, este SQReader va a devolver todos los registros de la tabla categoría, entonces el ciclo, la estructura cíclica while, va a ir convirtiéndolo de uno en uno en objetos mediante el método convert2object y lo va guardando aquí en la lista o almacén de categorías que hemos creado aquí arriba para almacenar toda esa categoría pues que recuperamos de la base de datos. Bien. Recuerden, list lo almacena, pero ya en forma de objetos, no de registro. Bien, porque list es una lista de objetos categoría entity. Bien, retornamos list y con eso ya hemos finalizado. Bien, pues hasta aquí esta parte.
con relación con respecto a los métodos CRUD de la clase categoría. Ahora vamos a ver pues la creación de la clase artículo DAL y todos los métodos que ésta tiene.